Es innegable que la cercanía entre Jimin y Jungkook ha sido objeto de innumerables debates y discusiones dentro de la comunidad de fans. Sin embargo, aquellos que observan atentamente los detalles y las interacciones entre ellos saben que el vínculo que comparten no puede ser simplemente reducido a una interpretación superficial o forzada. Su relación es un mosaico lleno de pequeños momentos que juntos cuentan una historia única e inquebrantable. Una que habla de cómo dos almas se encuentran y deciden mantenerse juntas, incluso frente a los ojos de millones de personas. Para aquellos que insisten en que la cercanía de Jungkook hacia Jimin es resultado únicamente de la insistencia de este último, les invito a reflexionar sobre los numerosos momentos donde Jungkook no solo elige estar cerca de Jimin, sino que parece buscarlo como quien busca un refugio seguro. La verdad es que ambos comparten una conexión que trasciende lo meramente amistoso. Es una unión que parece estar fundamentada en el entendimiento mutuo, en el deseo de compartir cada pequeño instante y en una necesidad silenciosa de permanecer el uno junto al otro. Uno de los momentos más emblemáticos que pone de manifiesto la conexión tan especial entre Jungkook y Jimin ocurrió una tarde, mientras estaban en un sofá. Frente a él, Jimin dormía plácidamente, envuelto en una calma que parecía llenar el espacio de una serenidad única. En ese instante, Jungkook se encontraba sentado a su lado, pero no era cualquier momento de descanso. Estaba allí, vigilante, cuidando ese pequeño rincón de paz que solo él sabía que pertenecía a Jimin. Como si estuviera protegiéndolo de cualquier posible interrupción, de cualquier ruido que pudiera quebrar la quietud del momento. La forma en que Jungkook se mantuvo firme en su posición es lo que nos dice más que 1000 palabras. Jin, al darse cuenta de que Jungkook no estaba en su asiento asignado, intentó con amabilidad llevarse a su compañero. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue algo revelador. Jungkook no solo se resistió, más bien le mostró a Jin de manera muy clara y decidida que su lugar, su verdadera posición, estaba justo allí, al lado de Jimin. No hubo vacilación en su mirada, ni duda en su voz. Jungkook, con la misma ternura con la que cuida cada gesto que tiene hacia Jimin, dejó en claro que no se movería. La negativa no fue simplemente por el hecho de estar cómodo o por un deseo egoísta de no compartir el espacio, sino porque su corazón estaba claramente atado a un lugar mucho más profundo, el lugar al lado de Jimin. Lo más hermoso de este momento no fue solo que Jungkook eligiera permanecer junto a Jimin, sino la forma en que lo hizo. El sofá, grande y espacioso, ofrecía más que suficiente lugar para que se acomodara cómodamente. Pero no, Jungkook no se sentó en cualquier parte del sofá, sino que eligió, sin pensarlo demasiado, colocarse justo frente a Jimin. La proximidad entre ellos no era un accidente, era un acto cargado de significado. Al elegir estar tan cerca de él, Jungkook le estaba enviando un mensaje sutil pero claro: tú eres lo que importa para mí, tu cercanía es lo que mi alma anhela. Y si eso no es suficiente para ti, permíteme llevarte a otro momento que evoca una tierna escena. Es una presentación, y ante nuestros ojos se despliega el momento en el que cada miembro llega a sus asientos, acomodándose con naturalidad en el lugar que les corresponde. Sin embargo, de pronto el ambiente se llena de una sutil tensión. Vemos cómo J-Hope se pone de pie, con una sonrisa traviesa y un gesto de intenciones claras. Intenta cambiarle el asiento a Jungkook. Jungkook, sin dudarlo, responde con firmeza, pero sin perder la gentileza que lo caracteriza. Con un empujoncito sutil, como si sus manos fueran un susurro, le indica a J-Hope que no tiene intención de ceder. Es un gesto pequeño, casi imperceptible, pero está cargado de significado. Jungkook le está diciendo: este lugar es mío, y aquí me quedo. Pero no se trata de cualquier asiento. No, Jungkook eligió ese lugar junto a Jimin, no por azar, sino porque así lo quiso su corazón. Y cuando se trata de estar al lado de Jimin, no hay fuerza en el mundo que lo haga moverse. Para Jungkook, ceder ante los pedidos de sus compañeros es algo natural, un acto que realiza con amor y generosidad. Pero cuando el tema es su asiento junto a Jimin, el asunto no admite discusión. La mirada de Jungkook hacia Jimin es serena y decidida, como si estar a su lado fuera más que una simple cuestión de espacio. Es un deseo profundo, un impulso inquebrantable que lo lleva a proteger ese rincón compartido con una mezcla de dulzura y terquedad. Y Jimin, consciente de ese vínculo que los une, le sonríe apenas, como quien sabe que no hay necesidad de palabras.
En ese pequeño instante, el mundo entero desaparece para ellos. Jungkook, firme en su decisión, parece decir con cada gesto que mientras su asiento esté al lado de Jimin, no piensa moverse. Porque ese lugar no es solo un espacio físico, es un refugio, un testimonio silencioso del vínculo que los une, y que no puede ser arrebatado ni siquiera por la más traviesa de las bromas. Por último, otro momento que permanece en la memoria de quienes han presenciado su historia es el de una presentación donde cada miembro tenía un lugar asignado, cuidadosamente etiquetado con sus nombres. En el centro del escenario, Jimin estaba sentado, tranquilo, en el lugar que le correspondía, mientras su presencia irradiaba una calma que parecía envolverlo todo. Jungkook, con ese instinto casi inconsciente que siempre lo lleva hacia Jimin, tomó asiento a su lado. No se detuvo a mirar el nombre que indicaba a quién pertenecía aquel lugar, porque para él no había otro lugar más adecuado que junto a la persona que llena su mundo de significado. Sin embargo, aquel asiento no llevaba su nombre. Ese lugar estaba destinado a Jin, y cuando éste se dio cuenta, no dudó en intentar recuperar su sitio. Con una sonrisa amable, pero decidido a hacer valer su elección, Jin tomó la mano de Jungkook, en un gesto que pedía amablemente que le cediera el lugar. Pero Jungkook, lejos de ceder, entrelazó sus dedos con los de Jin por un breve instante, como quien ofrece una disculpa, y luego retiró suavemente su mano, negándose con claridad. Su mensaje era firme, aunque no dicho en palabras. No se movería de allí. ¿Por qué habría de hacerlo? Jungkook, con el corazón guiado por un impulso que supera la lógica o las normas, quería estar al lado de Jimin. No importaban los nombres escritos en los asientos, porque para Jungkook, su lugar siempre estaría al lado de la persona que llena su mundo de colores y melodías. Jimin, por su parte, lo miró de reojo, con una mezcla de sorpresa y ternura. Sabía que Jungkook podía ser flexible y generoso en muchas cosas, pero también sabía que cuando se trataba de ellos dos, había una firmeza en su interior que no podía ser quebrantada. Jimin no dijo nada, pero la ligera curvatura de sus labios revelaba lo que sentía. Una calidez que nacía del hecho de que, para Jungkook, estar junto a él era algo irrenunciable. El momento pasó rápidamente, pero para quienes observaban con atención, quedó claro que en esa sencilla acción había algo más profundo. No era solo una cuestión de un asiento, era la manifestación de un amor que Jungkook no podía ni quería ocultar. Para él, estar junto a Jimin no era una opción, sino una necesidad, un deseo que llevaba en el alma. Y así, mientras las luces de la presentación seguían brillando y las miradas de los demás se desviaban hacia otros lugares, Jungkook permaneció firme, su presencia al lado de Jimin tan inamovible como el latido constante de su corazón. Porque donde está Jimin, allí también está el hogar de Jungkook. Ahora hablemos de los increíbles logros individuales de Jikook en sus carreras en solitario. Los dos chicos siguen rompiendo récords y sorprendiendo a todos con sus éxitos. Empecemos con Jimin y su impresionante éxito con Who, su sencillo que sigue dejando huella. Resulta que la canción acaba de regresar al top 5 en la lista oficial de Singles Chart del Reino Unido, y lo hizo de manera espectacular. Subió nada menos que 59 posiciones, alcanzando el puesto número 5, y convirtiéndose en una de las canciones más destacadas del momento. Este es un logro tremendo, porque Who se ha mantenido en el top 5 durante 19 semanas, algo que no ha logrado ningún otro artista de K-pop. De hecho, Jimin se ha convertido en el primer y único artista de este género que logra estar tantas semanas en el top 5, lo cual es una hazaña histórica. Además, la canción ha estado en el top 10 durante 2 semanas. En su primera semana alcanzó el puesto número 4 y en su semana 19 pasó al puesto 5, lo que demuestra su estabilidad y popularidad. También ha logrado alcanzar nuevos picos en otras listas de streaming, como en la lista de audio streaming, donde subió al puesto número 8, y en official streaming, donde llegó al puesto número 11. Todo esto ocurrió en la semana 24, lo que marca otro gran hito en su carrera. Y por si fuera poco, según las cifras de Circle, Jimin se convirtió en el artista que pasó más días en el puesto número 1 en la lista Circle Daily Global K-Pop en 2024, con un total impresionante de 84 días. Sin duda, este chico está arrasando con todo.
Por otro lado, Jungkook también está logrando hazañas increíbles, y su álbum Golden lo está llevando a nuevos niveles. Este álbum acaba de superar los 5.000 millones de reproducciones en Spotify, lo que es un logro gigantesco. No solo eso, sino que Golden se ha convertido en el primer álbum de un solista asiático en superar esa cifra, y el más rápido de cualquier artista asiático en hacerlo. Además, este álbum se convierte en el cuarto de un artista de K-pop en alcanzar los 5.000 millones de reproducciones, solo detrás de los álbumes de BTS, su grupo. Esto muestra la magnitud del éxito de Jungkook como solista y su increíble impacto en la música global. Pero eso no es todo, porque Jungkook ha recibido una cantidad impresionante de premios desde el lanzamiento de su álbum debut, sumando ya aproximadamente 165 premios, lo que demuestra la aceptación y el reconocimiento mundial que ha logrado. Además, Jungkook se ha consolidado como el solista de K-pop con más victorias en la historia de los Billboard Music Awards, lo que es otro logro monumental que resalta su lugar en la industria musical global. Y como si todo esto no fuera suficiente, Jungkook ha sumado 5 certificaciones británicas a su nombre, lo que confirma su éxito no solo en Asia, sino también en mercados internacionales, especialmente en el Reino Unido. Es impresionante todo lo que estos chicos están logrando y siguen demostrando que son fuerzas imparables en la música.